Buenas noches a todos los estudiantes, a todos los egresados y profesores que se encuentran aquí presentes, conectados remotamente para presenciar la tercera conferencia programada para hoy, titulada Marco Normativo de la Profesión Contable, una renovación pendiente a cargo del contador público Luis Colmenares. El profesor y contador público Luis Colmenares es contador público de la Universidad Central con más de 30 años de ejercicio profesional, magíster en Hacienda Pública y Administración Financiera del Instituto de Estudios Fiscales de España, magíster en Administración Pública de la ESAP, especialista en Administración y Gerencia de los Sistemas de Calidad de la Universidad Santo Tomás, especialista en Planeación y Presupuestación del Instituto de Estudios Fiscales de España, especialista en Gestión y Control de Gasto Público del Instituto de Estudios Fiscales de España. Todas estas titulaciones y experiencia que tiene el docente y contador Luis Colmenares lo llevaron a ser un funcionario público, que fue contador general de la Nación, fue presidente del Consejo Técnico de la Contaduría y presidente de la Junta Central de Contadores. Miren ustedes, a quién tenemos aquí presente para que nos deleite esta noche sobre todo lo relacionado con el marco normativo de la profesión contable. Profesor Luis Colmenares, adelante, ya ahorita vamos a mejorar para que lo vean en presencia. Adelante, profesor. Muy amable, muchas gracias, apreciado doctor Ley. Me da mucho gusto saludarlo, saludar a todos los presentes, mis colegas, estudiantes, que también los considero como tal. Y lo primero con lo cual me siento comprometido es agradecer su amabilidad, agradecer la oportunidad que usted me brinda con su invitación para venir aquí a compartir con todas estas personas mis opiniones, mis criterios, lo que yo he venido desarrollando, los elementos que he venido planteando desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista profesional de lo que es y debe ser el ejercicio de la profesión contable. Saludo de manera afectuosa, con mucho cariño, porque así es como yo siento a mi comunidad contable, de la que yo formo parte, a la que me debo y me entrego, y de la que también considero a todos los que están aquí presentes. Los saludo con mucho aprecio y me da mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Lamentando, por supuesto, como se lamenta hoy en día por todo ese tema que venimos viviendo de la pandemia, el tener que estarlo haciendo así de manera virtual. ¿Cuánto hubiera querido estar allá en medio de ustedes, entre ustedes, para que hubiéramos tenido la oportunidad de estar mucho más cerca y sintiéndonos todos que estábamos en el mismo espacio? Pero bueno, yo soy católico y no me da vergüenza reconocerlo. Y por eso lo expreso de esa manera, aun cuando también soy respetuoso de la fe y de las convicciones de todos. Ruego a Dios que nos dé la oportunidad de que nos podamos encontrar algún día en un espacio similar para seguir compartiendo. Hoy quiero conversar con ustedes porque es así como lo quiero sentir, de tal manera que ustedes tengan la oportunidad de hacer sus planteamientos, si a bien lo llegaran a tener, de lo que esperamos en materia regulatoria que sea nuestra profesión contable, que está necesaria de una revisión desde el punto de vista normativo. ¿Ya? Y ya les voy
a demostrar por qué. Nuestra profesión contable, como ustedes lo conocen, se constituye en una profesión liberal con la ley 145 de 1960. Luego, se le hizo una revisión a esa ley con la ley 43 de 1990. Y ahí estamos. Observen lo siguiente que les voy a hacer caer en cuenta. La ley 43 de 1990 se discute y se expide teniendo como fundamento un orden social fundamentado en la ley, en la Constitución de 1986. Ese era el modelo de las relaciones del Estado y de la sociedad. Pero fíjense ustedes, discúlpenme, esa ley se expide en diciembre de 1990 y a los 6 meses Colombia ya tenía un nuevo orden social, ya tenía una nueva constitución. Es decir, a los 6 meses ya nuestra ley, la que reglamenta nuestra profesión, estaba fuera de contexto. Y esa es una de las razones por las cuales hoy el ejercicio de nuestra profesión tenga tantos vacíos, tenga tantas dificultades, tenga tantos problemas. Y eso es lo que tenemos que buscar superar. Ustedes lo habrán escuchado en las aulas, los que todavía tienen esa condición de estudiantes, y mis colegas en el ejercicio de la profesión. Una norma se modifica con otra norma, de tal manera que se hace necesario ir al Congreso de la República a tramitar una nueva norma que adecúe el ejercicio de la profesión a los tiempos que hoy vivimos. Observen lo siguiente. La ley 43 que se expide en 1990, para ese momento, por ejemplo, en Colombia no había telefonía móvil celular. Y de pronto se extrañan si hago ese planteamiento. Pero dense cuenta de lo siguiente. Hoy, en los días que vivimos, a través del teléfono móvil celular, se lleva contabilidad. A través del teléfono móvil se lleva contabilidad. Usted entra a las tiendas de su operador, de su sistema operativo de su teléfono, Android o Mac, y ahí puede bajar una aplicación para llevar contabilidad, para llevar sus cuentas personales o de una empresa, gratuitas. Eso no lo interpreta la ley 43 de 1990. Hoy, a través del teléfono móvil, usted compra en una tienda que ni siquiera sabe dónde queda y le llega la mercancía a su casa a los 2 o 3 días. O usted sí sabe dónde queda, pero no quiere ir hasta allá y le llega inmediatamente. Y paga a través del teléfono móvil, sin necesidad de ir al banco, sin tener que moverse. Usted hoy en el teléfono móvil carga su plata sin tener que estar guardándola en el bolsillo o sin tener que estar yendo a la entidad financiera. Y eso lo tiene que interpretar el marco normativo de nuestra profesión, porque eso afecta las relaciones que tienen que ver con el ejercicio de la profesión, pero no están interpretadas en el marco normativo de la profesión. Hoy, a través de los sistemas de información, de la tecnología, de la ciencia, de la telefonía móvil, están apareciendo monedas que ni siquiera emiten los bancos centrales del mundo.
Y eso lo tiene que interpretar nuestro ejercicio profesional. Y eso es por una parte. Por otra parte, cuando se expidió la Ley 43 de 1990, no existían las empresas unipersonales. No existían las sociedades por acciones simplificadas. No existían las uniones temporales ni los consorcios. Es decir, una cantidad de formas organizativas que hoy requieren de nuestra participación en el ejercicio de la profesión. Eso en cuanto al ejercicio de la profesión de manera general. Pero adicionalmente a eso, en nuestro marco normativo institucional del Estado, queda incluido, insertado, desde el punto de vista legal, la revisoría fiscal en 1971 con el Código de Comercio. Y de ahí en adelante, esa institución de fiscalización, desde el punto de vista legal, en términos de su transformación para adecuarla a los tiempos de hoy, no se ha revisado. Eso no se ha tocado. En ese momento había que ir a los sitios de manera física para ejercer el control. ¿Y qué observamos hoy? Que el control se puede ejercer a distancia, de manera remota. En 1971 ni siquiera se pensaba en la firma digital. Entonces miren que todos esos son elementos que exigen hoy la renovación del marco normativo de nuestra profesión. Por eso le planteaba al doctor Levis, hay que hablarle a nuestros colegas, a los estudiantes, sobre la necesidad de promover el desarrollo de un nuevo marco normativo para nuestra profesión, que se adecue a los tiempos que vivimos y que sea ese el marco normativo para las nuevas generaciones de profesionales. En ese sentido es que hay que hacer un planteamiento. Y en esa renovación de ese marco, de esos marcos normativos, hay que entrar a considerar unos elementos que son necesarios. Hay que revisar la gobernanza de nuestra profesión. Hay que revisar las instituciones del Estado que se relacionan con nuestra profesión. La Contaduría General de la Nación, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la Junta Central de Contadores. La primera la dirigí por consideraciones que en su momento tuvo el gobierno conmigo al evaluar mis méritos. En la segunda y tercera, por decisiones precisamente de mis colegas que me honraron con su confianza y me eligieron presidente del Consejo Técnico y presidente de la Junta Central de Contadores. Los tres órganos de nuestra profesión. Hay que reformarlos, hay que adecuarlos a los tiempos de hoy. Miren que en este gobierno se ha propuesto en el Congreso en 2 ocasiones eliminar la Contaduría General de la Nación. Y el gran argumento para eliminarla es su carga burocrática. ¿Cómo les parece? 90 personas tiene la planta de personal. 90. 90 personas consolidan el balance general de la Nación. ¿Cómo les parece? Consolidan el balance que les reporta información más de 4.000 entidades públicas. ¿Cómo les parece? 90 personas. Tiene la misma planta de personal con la cual fue creada mediante la ley 298. Y que por su carga burocrática. Pero no le representa una carga burocrática crear más de 1.200 cargos en la Defensoría del Pueblo para inventarse ahora un embeleco y que el defensor público, el defensor del pueblo municipal,
cuando hubiera sido más práctico modificar la estructuración de las personerías municipales. Crear más de 1000 cargos en la Procuraduría General de la Nación, más de 2000 en la Contraloría, más de 1500 en la Fiscalía. Eso no es una carga burocrática. Pues a mí eso más bien me resulta una burocracia inútil. Porque fíjense, le estoy mencionando, son órganos de control. ¿Y qué estamos viendo hoy? A pesar de toda esa carga burocrática creada en el Estado, inútil, porque la corrupción nos ganó la partida. No nos han robado el aire porque no lo pueden hacer. O si no, ya nos hubieran dejado hasta sin con qué respirar todos estos sinvergüenzas. Y se quejan de 90 cargos que tiene la Contaduría General de la Nación. No hay derecho. No hay derecho. Hay que reformar los órganos de nuestra profesión. Darle una mejor estructura a la Junta Central. Definirle sus dignatarios de manera permanente y que sean remunerados, no como hoy están. De igual manera el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y eso en cuanto a los órganos de nuestra profesión. Porque ya de manera particular en cuanto al ejercicio de la profesión, yo hoy no le encuentro ninguna utilidad al requisito de 1 año de experiencia para que se pueda expedir la tarjeta profesional. Eso lo que ha conducido es a inducir al egresado a cometer malas prácticas. Eso no quita ni agrega nada. Y entonces un director de la Junta se inventa que es experiencia laboral y el otro le quita que no es experiencia laboral. A mi juicio no es experiencia laboral. Lo que dice la ley es 1 año de experiencia en actividades. Dice 1 año de experiencia en actividades relacionadas con la ciencia contable en general. No dice 1 año de experiencia laboral. Pero se inventan 1000 cosas y las normas en su interpretación deben ser claras. Pero en último caso, eso ni le quita ni le pone nada. Eso no sirve para nada, ese año de experiencia. Eso debe eliminarse. Yo creo más bien que si eso fuera necesario en el evento en que se justificara, pues las mismas universidades deberían promover la aplicación de prácticas empresariales y que las mismas universidades busquen esos espacios dentro de sus contenidos de la formación del estudiante. Pero para efectos de otorgar la tarjeta profesional y habilitar al contador, no tiene sentido. Y haré lo necesario para que eso se quite. Yo sí creo que, siguiendo con la tarjeta profesional, ella debe tener una renovación cada 5 años. Pero no mediante la presentación de exámenes, no. Mediante la acreditación de un determinado número de horas de ejercicio profesional. Y ese ejercicio profesional no necesariamente desde el punto de vista de la profesión propiamente dando fe pública, no. Publicando libros, dictando conferencias, dictando clases, trabajando, formándose, asistiendo a cursos, diplomados, posgrados, en fin. Y definir allí ese modelo, pero no mediante la presentación de exámenes. Yo no estoy de acuerdo con la presentación de exámenes para renovar la tarjeta porque eso conduce a corrupción. Eso conduce a corrupción. Se ha demostrado con los concursos de jueces, de notarios. Cada vez que hay concurso para la conformación de lista para elegir contralor, hay discusiones. Gente que manifiesta su inconformidad, que se robaron el examen, que alguien porque sí contestó todos los puntos y los otros no, en fin. No, evitémonos eso.
No, acreditar un determinado número de horas y punto. Yo también creo que hay que definir legalmente la revisoría fiscal, porque ninguna norma define lo que es. Usted no encuentra una definición legal de la revisoría fiscal. No sabemos qué es legalmente, pero sí le asignaron funciones, responsabilidades, pero no hay unos objetivos, no hay unos fines, y yo creo que eso es necesario. Hay que limitar la reelección del revisor fiscal. Hay revisores fiscales que se pensionan. A mí eso me parece un desprestigio. ¿Cómo así que toda una vida? Eso ya no es revisor fiscal de nada. Eso atenta contra la independencia mental. Porque el mayor riesgo de la independencia mental son las relaciones personales. Se va perdiendo el respeto, se va aumentando la confianza. Y eso hay que buscar la manera de corregirlo. Hoy en día uno encuentra que incluso ya nosotros ya en el ejercicio de la profesión, incluso con años de experiencia, a veces tiene dudas para definir si una determinada persona jurídica está o no obligada a tener revisor fiscal. Eso no debería suceder, uno debe estar seguro. Pero el mismo desarrollo normativo ha creado incertidumbres. Crea incertidumbres. Y creo que hay que cualificar al profesional para que pueda ser revisor fiscal, porque yo creo que la sola tarjeta profesional no puede habilitar a un contador para que sea revisor fiscal. Uno no puede controlar lo que no conoce. De tal manera que para poder controlar tiene que tener experiencia, haberse desempeñado en el ejercicio de la profesión. Y yo he venido planteando que el contador público no puede ser revisor fiscal antes de que hayan transcurrido 5 años del ejercicio de la profesión. Cuando tenga una experiencia suficiente para asumir un cargo de semejante responsabilidad, un garante de la sociedad, un garante del gobierno, un garante de los dueños y un garante de la organización misma como tal. Entonces, una responsabilidad de esa naturaleza tiene que ser a partir precisamente de la experiencia en el ejercicio de la profesión. Y eso se lograría es así, de esa manera. Cada vez es más necesario revisar los contenidos programáticos de los pensum de contaduría pública. A mí me parece que ese criterio de se llama autonomía universitaria, no puede ser un San Benito allí como para que no sean objeto de una revisión ni que se les impongan reglas. ¿Quién ha dicho? No puede haber un Estado dentro del Estado. Entonces, ¿para qué son los gobiernos? Las políticas públicas. Yo creo que debemos crear un consenso que nos permita organizar un comité académico con la participación de las asociaciones de facultades de contaduría, como en el caso de AFACOP y RedFacom, los estudiantes a través de la Federación Nacional de Estudiantes de Contaduría Pública, los docentes de los programas de contaduría pública, los gremios, los contadores, las sociedades de contadores, para construir un pensum básico, un pensum tipo. Yo me gradué el 16 de abril de 1991.
Y cuando estudié en la facultad me enseñaron fue a calcular la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante, la hipotenusa, el área del triángulo, del rectángulo y una cantidad de cosas que nunca en mi vida he tenido que ver con ellas, porque no las necesito para el ejercicio de la profesión. A mí tenían que haberme enseñado, era valor presente neto, tasa interna de retorno, tasa efectiva, tasa corriente, combinación de tasas. Y me tocó aprenderlas por mi propia cuenta y pagar para que me enseñaran. Pero fíjense que hoy todavía siguen enseñando la tangente y la cotangente en algún programa de contaduría pública del país. ¿Cómo en el tiempo que vivimos? ¿Eso qué es? ¿Por qué me enseñaron eso? Todavía no lo he podido saber. Pero las matemáticas del contador público deben ser las matemáticas financieras. Es necesario. Con base en ellas se construyen los estándares. Entonces miren que hay una cantidad de elementos allí, situaciones que se han venido adoptando por decisiones de los organismos sin que los fundamente una ley. El certificado de antecedentes disciplinarios se ha convertido en un instrumento de riqueza para la Junta Central de Contadores. Eso es absurdo. La Junta Central de Contadores, si ustedes le revisan sus estados financieros, tiene en títulos del Tesoro 60.000 millones de pesos ahí acumulados por cuenta de nosotros los contadores cuando pagamos para que nos expidan el certificado de antecedentes disciplinarios. Yo porque tengo que pagar para demostrar que estoy habilitado para ejercer la profesión, si es que a mí más bien tienen es que demostrarme que yo estoy inhabilitado, porque la buena fe se presume. Si son dos plásticos iguales, el de la tarjeta profesional de las personas naturales y el del registro profesional de las personas jurídicas, ¿por qué el uno vale 400.000 y el otro vale 4 millones? Si el costo es el mismo y la Junta no se tiene por qué enriquecer expidiendo esos documentos. Pero son cosas que existen en nuestra profesión y que hay necesidad de entrar a revisar. Discúlpenme que además lo hago con mucho respeto, solo por hacer una mención. Y no me voy a detener allí. Para decirles que eso es lo que yo me propongo hacer en el Congreso, porque quiero llegar allá representando a mi comunidad contable, que eso a mí no me avergüenza. Por el contrario, me hace sentir orgulloso, porque todo lo que tengo se lo debo a mi profesión y quiero devolvérselo, buscando una reglamentación necesaria para ella, pero contando con la comunidad contable, con el apoyo de la comunidad contable en sus diferentes estamentos. Por eso los invito a que revisen eso, hagan estudios, los semilleros de investigación, las deficiencias de nuestra norma, las necesidades de reglamentación que tenemos. En estos momentos hay unos proyectos que se han construido a partir del liderazgo del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y que es necesario llevarlos al Congreso para que allá en el Congreso lo presente el gobierno a efectos de que se lleve a cabo su estudio. Eso es necesario. Evalúenlo, yo los invito. Evalúen eso, estudien eso, porque es la profesión que tienen que ejercer. Hay que dejarle a Colombia una reglamentación para las próximas generaciones de contadores públicos. Este es un planteamiento general. Si ustedes tienen alguna inquietud,
algo que quisieran que les diera alguna respuesta en lo personal, aquí estoy atento, sin ninguna limitación de nada. Pregunten lo que quieran si les interesa hacer alguna pregunta. Pero quiero que en ustedes se despierte esa inquietud de entrar en estos procesos de revisión de todas estas reglamentaciones deficientes que hoy existen. En mí van a encontrar a una persona que apoye y contribuye un proceso de esta naturaleza. Muchas gracias, apreciado doctor Levis, por su amabilidad, su invitación y la posibilidad que me brindó de poder compartir con esta comunidad universitaria. Espero que muy pronto la vida nos permita, si las cosas siguen conforme van, de poder avanzar en todo este tema de ir reduciendo los efectos de esta pandemia que tanto nos maltrató, que nos dejó cicatrices que no podemos borrar, pero que no pudimos dominar y que ya finalmente vamos en vías de poderlo superar. Entonces, tener la posibilidad de llegar personalmente allá a ese centro universitario y compartir con su comunidad todos estos elementos que nos permitan contribuir para el mejor desarrollo de la profesión. Muy bien, profesor Luis Colmenares. Gracias por su charla, por su conferencia. Pero bueno, voy a invitar a mis estudiantes, voy a invitar a mis profesores, voy a invitar a mis egresados, a ver si hay alguna pregunta que le quieran hacer con respecto a la temática, o usted dijo, con lo que quieran preguntar. No sé si el profesor Pedro tenga alguna pregunta relacionada con el marco normativo, con la ley, cómo va la ley 43 de 1990, cómo va esa reforma, cuál es la apreciación. Yo sí le voy a hacer esa pregunta, profesor Luis Colmenares. Tengo entendido que la ley 43 de 1990 se está reformando, se está actualizando. ¿Cómo va esa actualización? ¿Cuál es su concepto? Si los cambios que le van a dar son pertinentes. Nos gustaría que nos aclarara si va bien enfocada esa actualización, profesor Ahí Luis. sucede lo siguiente, doctor Levy. Lo que pasa es que la reglamentación legal de las profesiones tiene que ser de iniciativa del gobierno. Es decir, si un parlamentario presenta un proyecto de ley o un conjunto de ciudadanos o lo que fuera, presentan un proyecto para reglamentar las profesiones, tienen que tener el aval del gobierno. Entonces aquí lo importante que es que se construya un proyecto, ya existe un proyecto construido, que haya acuerdos, hay desacuerdos. A mí me parece que todo eso es normal, porque lo anormal sería que todos estuviéramos pensando lo mismo. Eso no se puede. ¿Y qué termina primando? Lo que prima en toda democracia, las mayorías. Entonces lo que se busca es que ya con ese texto, el gobierno, porque eso lo ha liderado es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es un órgano del gobierno, el gobierno, a través del Ministerio de Comercio y conjuntamente con el Ministerio de Educación, en el próximo gobierno, se presente ese proyecto al Congreso para empezar ese trámite. Lo que pasa ahí es que si yo llegara a estar como lo creo que voy a estar y como Dios me va a dar esa oportunidad que voy a estar, voy a solicitar que ese proyecto se discuta mediante audiencias públicas. Es decir, que se convoque a la comunidad contable a opinar sobre ese proyecto allá en el Congreso y se les escuche. Se escuche a los estudiantes, se escuche a las sociedades de contadores públicos, se escuche a los contadores, personas naturales, se escuche a los gremios de la economía, se escuche a todos los que tienen que ver con el ejercicio de esa profesión. Y ya con ese gran consenso, entonces sí poder llevar a cabo
el trámite de discusión interna del Congreso de un proyecto de ley que mejore las condiciones a los tiempos de hoy del ejercicio de la profesión contable. En eso es que se está. Ya el texto ya lo construyó la misma profesión con el liderazgo del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ya existe un documento que incluso está en discusión pública y ahí está colgado, publicado en la página del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ahí se puede consultar y todo el que tenga opiniones ahí las puede plantear, porque eso se sigue todavía decantando para llegar con un proyecto definitivo en la próxima legislatura al Congreso. En eso es que estamos. Muchas gracias, profesor Luis. No, señor, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta que le quieran hacer al profesor Luis? Profe Levi, profesor Rubén Morante le saluda. Eso, profesor. Buenas noches. Doctor Luis Colmenares, un placer saludarle y escucharle. De igual manera es para mí, me da mucho gusto, le mando un abrazo. Gracias. Comprendo la posición de lo que usted manifiesta respecto a los contadores que se quedan anquilosados en la revisoría fiscal de las empresas, comprometiendo su independencia mental. Pero, gracias a Dios, la misma norma internacional de calidad establece algunas salvaguardas que precisamente pretenden blindar o blindarnos respecto a esa situación. Pero, como lo que sucede con las normativas cuando la vemos de forma muy fría y muy taxativas, creo que a quienes redactan tanto las propuestas como algunas normas se les olvida que nosotros como contadores, en cualquiera de los cargos que desempeñamos, vamos creciendo con las empresas. Y si me acepta el término, vamos cultivando el crecimiento, el mejoramiento, somos coadyuvantes del progreso del hombre de negocios. Si a mí la norma me sugiere, hasta este momento, que es una sugerencia, de rotar cada 5 años como revisor fiscal, ¿en qué parte ha contemplado usted como aspirante el hecho de que no se afecte el presupuesto de ese contador, de su familia, cuando ha ido creciendo con una empresa y que tenga que dejarla? ¿Cómo suplimos, cómo hacemos para intercambiar, si el término cabe, entre los diferentes profesionales, aquellos clientes que ya hemos cimentado, que hemos crecido con ellos y que obviamente hacen parte de nuestro presupuesto? Gracias. Muy bien, es que, a ver, empezar planteándole lo siguiente, es que lo que es igual para todos no es distinto para nadie. Entonces, en ese sentido, lo que intento plantear es que, pues así como creció aquí, pues siga creciendo en los demás y siga creciendo en todas, porque además todos también lo podríamos poner en el siguiente sentido. Oye, y es que tú te vas a quedar toda la vida ahí y no les va a dar oportunidad al resto de contadores, por ejemplo, para ir a un extremo. No, es que mira, lo que plantean hoy en día, por ejemplo, los estándares de gobierno corporativo, es que precisamente tratándose de la función de control, ella no se haga permanente en cabeza de uno. Precisamente por eso, para garantizar la independencia mental. Y hoy en día en Colombia ya hay prácticas en ese sentido. Hay empresas en Colombia que reeligen el revisor fiscal una sola vez. Y queda impedido por un número de años igual. Es decir, lo eligen por 2 años y lo reeligen por otros 2, no más. Queda impedido por 4. Y no solamente queda impedido donde fue revisor fiscal, sino que si la empresa forma parte de un grupo empresarial, queda impedido en todo el grupo. ¿Y qué es lo que uno ve hoy en día en el ejercicio de la profesión? Si es que lo que impera es el acaparamiento. Entonces, uno encuentra que hay revisores fiscales que lo son por lo menos en 15 empresas.
máximo 5 por acciones, pero el resto limitadas, por acciones simplificadas, cooperativas, en fin. ¿Y qué es lo que sucede en nuestra profesión? La profesión contable es la que tiene el más alto índice de desempleo. Entonces uno se pregunta, pero bueno, si en Colombia máximo lo que hay son 250.000 contadores públicos y hay como 10 millones de opciones, y entonces ¿quién tiene todo eso? Va usted y revisa y hay una sociedad de contadores públicos que tiene 1.000 clientes. Eso hay que limitarlo. El acaparamiento hay que ponerle un control. Es materialmente imposible que una sola persona pueda ser responsable de 50 contabilidades, como las encuentra uno. Ahora, ¿eso hay que tiene que ir también relacionado con la asignación de los honorarios? Porque eso también hay que revisarlo. Entonces, Precisamente ese era mi punto, profe, porque es que si sí. hubiera competencia leal, evidentemente esto no tuviera ningún inconveniente. Yo lo digo en la perspectiva de mis estudiantes. Yo tengo mi firma de auditoría y solo tengo 5 clientes a los que les presto un excelente servicio calificado por ellos. Me acaba de revisar la Junta Central, encontrando todo con pocas recomendaciones de mejoramiento. Pero el punto aquí es muy fácil hablar de ese tipo de cosas cuando un profesional que se prepara, que invierte solo, porque la Junta no lo capacita, el Consejo no lo capacita, y tiene que hacerse a pulso para conseguir sus clientes y obviamente obtener sus ingresos y sostener su familia. Entonces, yo tengo un cliente que me paga 5 millones y lo tengo que dejar. Dígame cómo, de qué manera fácil yo consigo otro cliente en 5 millones. No porque no tenga la capacidad, porque yo estoy preparado y tengo la experticia. Pero, ¿qué sucede contra la competencia desleal? O sea, mi apreciación va más en que, debido a que usted está teniendo una aspiración, contemple todos estos aspectos, no desde el deber ser solamente, sino desde la realidad que vivimos los contadores, que estamos ejerciendo en el campo real. Porque lo que usted me dice aplica en la realidad de la norma. Claro, de acuerdo. Y estoy totalmente de acuerdo con usted que nadie puede atender 50 contabilidades. Pero miremoslo en la realidad del ejercicio profesional que hay en el campo real. Vale, profe. Gracias, profesor Rubén, por esa intervención allí. No sé, otra pregunta para nuestro conferencista Luis Alonso Colmenares. Yo quiero formularle otra, profe, porque bueno, todavía tenemos tiempo, nos queda ahí 15 minutos para seguir dialogando, porque este espacio es para eso. Y tener al frente una persona con experiencia en altos cargos públicos es importante sacarle provecho. Bueno, con respecto, yo quiero hablar ahora porque es el marco conceptual. Dentro del marco conceptual podemos hablar del concepto de contabilidad. Y se habla, y se ha hablado que la contabilidad es un arte, la contabilidad es una técnica, la contabilidad es una ciencia, la contabilidad es un sistema de información. Y ahorita mismo el Consejo Técnico de la Contaduría se puso de acuerdo a través de unas orientaciones técnicas que está publicando, creo que va por la orientación técnica número 18. Y en su primera orientación técnica, el Consejo Técnico quiso allí calmar esas tantas definiciones que hay de contabilidad y ya ha dicho que la contabilidad es un sistema de control de naturaleza económica que tiene como objetivo el tratamiento de la información contable, financiera y social, que en el desarrollo de su objeto social se da en el interior y en el entorno de la empresa,
Esa es la definición que está manejando ahora el Consejo Técnico de la Contaduría. Pero muchas personas, sobre todo los investigadores, dicen que la contabilidad es una ciencia, que la contabilidad es una ciencia, pero hay otros que refutan eso y dicen que no es ciencia porque no tiene un objeto de estudio definido. Entonces, no sé qué apreciación tiene usted, doctor Luis Colmenares, sobre esa definición de contabilidad. A ver, le cuento lo siguiente, doctor Levy. La verdad es que yo nunca me he metido como en esas discusiones teóricas, porque yo más bien me he concentrado en lo que tiene que ver con la profesión, es más en su ejercicio, en la praxis de ella. Y pues sí, tengo amigos que se dedican a esa investigación y científicos de la profesión, pero yo pues con todo respeto, el planteamiento que hagan, pues el que corresponda, el que si para efectos del desempeño son necesarios, solo así podría yo como entrar en una consideración del planteamiento, pero que yo me dedique de manera concreta a su estudio, nunca ha sido, y lo digo así con todo respeto, por supuesto, de mi interés concentrarme en el desarrollo de esas temáticas. Tengo amigos que se dedican a eso, pero yo más me he dedicado es a la profesión como práctica social. Eso es lo que a mí más me interesa. Y lo demás, pues, respeto el desarrollo que hagan todos mis colegas, porque además lo hacen con suficiente responsabilidad y a eso le dedican mucho tiempo para hacer sus planteamientos, sus elucubraciones, y las respeto todas, ¿ya? Porque de cualquier manera, la que sea, es con base en un razonamiento juicioso. Pero yo en lo estrictamente personal no entro pues en debates de esa naturaleza, profesor Levy. Muy bien, profesor Colmenares. Bueno, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, Somos profesor de Londres. Levis. Doctor Luis Alfonso Colmenares, bienvenido a la Corporación Politécnico Costa Atlántica. Muy amable. Más que una pregunta, es una apreciación con respecto a una reciente interacción que tuvimos con un par académico que hizo parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El hombre, pues, a ciencia cierta establecía que precisamente esas bases, esa parte, digamos, normativa, expresaba no estar de acuerdo con esa parte normativa que el mismo Consejo Técnico de la Contaduría Pública comentaba y decía que por la injerencia gubernamental en ella y que se alejaba de la realidad de lo que era la praxis del ejercicio contable. ¿Qué apreciación tiene al respecto de eso, doctor? Como conocedor pues a ver, esa es la función, y de la injerencia que puedan tener. Esa es la función que debe cumplir el Consejo Técnico, ¿no? Como institución, como organismo, como órgano, que es, y lo debe cumplir a través de los dignatarios que la conforman. Ahora, pues quienes en nombre de ella lo hacen son seres humanos que están expuestos a equivocarse como somos todos. Nadie tiene la verdad absoluta, pero me parece a mí que así conforme hay un planteamiento hoy por parte de alguien que conforme el Consejo Técnico, pues mañana igual eso puede cambiar, como cambian también las normas que se deshacen conforme se hacen.